El hecho de que yo haya preparado un mensaje no significa que sean palabras del pastor Palacios. Es palabra de Dios y estoy seguro que usted va a coincidir en el 99.9% de todo lo que aquí se va a decir. Así que vamos a abrir todos juntos lo que es Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Si ponemos del comienzo, mi hermano, el slide de la introducción. Muy bien, gracias. El pacto de obras. El tema del día de hoy tiene un título muy conocido para la iglesia histórica, evangélica y protestante. Quizás a medida que ha pasado el tiempo, este tema bíblico ha ido quedando de lado. Pero no podemos negar las verdades que hay dentro de las Escrituras. Y por lo tanto, si recuerdan ustedes, el domingo pasado expusimos a través de las Escrituras que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia está unida en una sola temática. Sabemos que hay muchas historias, sabemos que hay muchos eventos, muchas lecciones y muchas cosas que nos muestran desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero todo lo que usted pueda ver ahí está unido en una sola temática o en un solo tema que en esta iglesia defendemos, suscribimos y así lo creemos. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Un solo plan de Dios de salvación para los pecadores por fe en Jesucristo. Un solo plan de Dios de salvación para los pecadores en Jesucristo. Eso es lo que encontramos en todas las páginas de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, revelado en la victoria de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hay una unidad y todo argumento bíblico que usted quiera plantear, que usted quiera hablar, todo argumento bíblico debe elaborarse desde esa unidad. Desde esa unidad. Un simple ejemplo. Si usted no pone el tema de que el plan de salvación de Dios para los pecadores es por fe en Jesucristo, y cuando usted lea los mandatos de Dios en el libro de Deuteronomio, de la cual prohíben comer carne de cerdo, y si usted no pone el tema principal que tiene todas las Escrituras, usted terminará siendo un judaísta y no un cristiano. Porque si comió cerdo ayer, anteayer, arrepiéntase, porque el libro de Deuteronomio lo acusa y lo condena. Pero si usted al libro de Deuteronomio o cualquier libro de la Biblia mantiene que el tema central es el plan de salvación de Dios para los pecadores por fe en Jesucristo, usted va a saborear esa chuleta como nunca. Ahora, yo no recomiendo que coma cerdo, no por razones religiosas, sino porque dicen que comer mucho cerdo hace daño. Pero bueno, ese es otro cuento. No podemos cambiarle ese dulce, ese aperitivo a los puertorriqueños, así que mejor lo dejamos allí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados. Siempre seguirán conectados al único plan de salvación. Y su desarrollo, el desarrollo de ese plan es progresivo. Es progresivo porque empieza, como dijimos el domingo, con el plan de redención hecho antes de la fundación del mundo. El domingo pasado el Señor nos ha dado la oportunidad de escudriñar su palabra
y de ver que hubo un pacto llamado el pacto de redención, hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un pacto de redención que se hizo antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ese pacto de redención es la base de los demás pactos. ¿Por qué? Porque continúa con el pacto de obras, prosigue con el pacto de gracia, con diversos participantes y diversas administraciones, y finalmente, gloria a Dios, logra su cumplimiento total en Jesucristo, nuestro Señor. No podemos desconectar el hilo histórico de la redención. Porque cuando desconectamos el hilo histórico de la redención y de la salvación, vamos a tener conflictos, problemas con las Santas Escrituras. El día de hoy, el Señor nos permite ver lo que significa el pacto de obras a través de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Un solo plan de salvación. Un solo pacto de redención con diversas administraciones desde Génesis. Quiero hacer la presentación de un teólogo, de lo que dice un teólogo holandés, el que sigue mi hermano, o no está ahí el relato del anterior. Si me buscas, por favor. No lo tengo ahí, déjalo, no importa. Dice, o creo que en la búsqueda de los slides. El que sigue, mi hermano. No está. Muy bien, déjenme leer. Dice este teólogo holandés del tiempo de la Reforma: porque quien niegue la existencia del pacto de obras no entenderá el pacto de redención y no entenderá el pacto de gracia, y fácilmente equivocará la mediación del Señor Jesús, que por su acto de obediencia hizo merecedor de la vida eterna para los elegidos. Hoy nuestro texto es Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. ¿Qué dice Génesis? Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Oremos, mis hermanos. Entreguemos este tiempo al Señor, entreguemos su palabra y que Él nos haga entender lo que tiene para nosotros el día de hoy. Padre Santo, gracias te damos. Gracias por todo lo que está sucediendo desde que tú nos despertaste en esta mañana con vida. Señor, permite que tu palabra sea ese bálsamo que alivie a cualquiera que sienta dolores. Que tu palabra sea la luz que alumbre a cualquiera que todavía, Señor, no ve con claridad tu luz. Que sea esa espada que penetre en lo más profundo de nuestro ser, para que podamos, Señor, rendirnos a tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, que aparte toda distracción, toda cosa que no nos permita, Señor, atesorar y saborear lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que en esta mañana nosotros podamos entender tu palabra en todo sentido. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, si examinamos este texto bíblico cuidadosamente, vemos que tiene la naturaleza de un pacto. ¿Entre quién? Entre Dios y entre Adán. Usted quizás pregunte, un momento, yo no veo en ese pasaje, en esos versículos, no veo la palabra pacto. ¿Por qué yo tengo que creer que este pasaje es un pacto? Bueno, mi hermano, yo le puedo responder. Aunque la palabra Santa Trinidad no está en la Biblia, creemos en la Santa Trinidad. Amén. Amén.
Aunque la palabra sacramento no está en la Biblia, creemos en los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. Además, ¿cómo sabemos que esto es un pacto? ¿Cómo sabemos que en esta orden que Dios le da a Adán nos hace entender que es un pacto? Porque ya habíamos hablado anteriormente, un pacto es un acuerdo entre dos partes en la cual hay obligaciones, condiciones, requisitos, hay promesas de bendición si se cumple el pacto y hay promesas de maldición o hay promesas de castigo si se desobedece el pacto. ¿Por qué yo puedo decir que este es un pacto? Porque la Biblia misma nos dice que es un pacto. ¿Qué dice Oseas capítulo 6, versículo 7? Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ocurrió en el jardín del Edén, cuando Dios se acerca a Adán y le da este mandato de que de todos los árboles pueda comer, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiere morirá. Es un pacto, un acuerdo entre Dios y Adán. ¿Por qué? Porque Oseas, el profeta, nos revela que mas ellos, cual Adán, como diciendo, mas ellos, así como Adán, traspasaron el pacto. Fue un pacto de Dios. Fue un acuerdo de Dios con Adán. Y ese pacto de Dios con Adán en Génesis, podemos poner el siguiente, mi hermano, en Génesis, es un acuerdo, es un pacto que tiene promesas. Usted va a ver allí promesas, que tiene estipulaciones, tiene privilegios y también tiene responsabilidades. Es un pacto inviolable. Es un pacto sagrado porque viene de Dios. Es inviolable, en la cual Dios da la orden y pone la condición. Si Adán no obedece la condición que Dios pone, morirá. Pero si obedece, vivirá eternamente. Mis hermanos, con la ayuda de Dios, hemos orado para que nos ayude a considerar en este pasaje 3 elementos. Primero, vamos a ver el trasfondo de este pacto de obras. Es un pacto llamado pacto de obras porque requiere las obras, el trabajo, el esfuerzo, la obediencia de un ser humano. Por eso se llama pacto de obras. Vamos a ver el trasfondo. En segundo lugar, vamos a ver las partes esenciales de este pacto. ¿Qué partes importantes y esenciales vemos en este pacto? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Para qué Dios nos ha dejado este pasaje en Génesis? ¿Cuáles son las implicaciones? No solamente para mí como creyente, sino para toda la humanidad. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el resto de la humanidad? Bien, mis hermanos, si ustedes ven este pasaje de Génesis 2 y ustedes leen el capítulo 1, el capítulo 2 y toda esa historia, vamos a ver que Dios siempre le dio provisión a Adán. Dios ha provisto a Adán con todo lo necesario para vivir en perfecta comunión con Dios. Le dio todo lo que él necesitaba. Bueno, en ese momento todavía no le había dado a Eva, pero le había dado los animales, le había dado toda la creación para que administrara, para que cuidara, como dice la palabra, ¿verdad? Para que lo cultivara, para que lo cuidara. Le había Dios que no tiene necesidad de hacerlo, le da provisión a este ser humano, aquel a quien Él ha creado, le ha dado toda la provisión, todo lo necesario para vivir en comunión con el Padre. ¿Qué le ha dado? Vamos a detallar algunas cosas. ¿Qué le ha dado Dios a Adán? Le ha dado provisión física. ¿Qué quiere decir eso? Lo ha creado, hombre, varón. Ha sido creado por Dios. Le ha dado provisión física. ¿Qué más le ha dado? Provisión espiritual. ¿Cómo? Ha soplado aliento de vida. Le ha dado provisión espiritual. ¿Qué más le ha dado?
provisión moral. ¿Por qué? Porque lo ha creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más le ha dado? Provisión social con relación a la creación y con relación a su adorada y amada esposa Eva, que más adelante vendrá en la escena. No le faltaba nada. A Adán no le faltaba nada. Dios se lo había dado todo. Él tenía simplemente que cultivar y cuidar todo lo que Dios le había dado. Y en ese momento debemos decir que era un trabajo. ¿Y quién dijo que el trabajo era un castigo? Si ya Dios le había dado un trabajo, lo que pasa es que cuando hay comunión con Dios, cuando hay vida de Dios, cuando hay esa comunión íntima con Dios, nada en esta vida es un trabajo, sino que es un gozo y es una alegría de saber que Dios camina con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Parece que hablé de trabajo y algunos como que se enojaron. No le faltaba nada. ¿Se dan cuenta? No le faltaba nada. Y nosotros aquí queremos tener todo, que no nos falte nada. Y a ellos, a Adán no le faltaba nada. Mis hermanos, Dios se revela al hombre. Él se hace conocido al hombre. Él se revela como el Señor, como el Jehová, como el Dios que se deleita en amistad con Adán, como el Dios que en comunión, en bondad amorosa, en relación, en un acuerdo de pacto fiel y constante. No le faltaba nada a Adán. Lo importante en el pacto de obras es que Dios nunca quebrantó su pacto. Él era parte de ese pacto, un acuerdo entre dos personas. Dios nunca quebrantó su pacto, porque Él siempre es fiel. Él es justo, Él es fiel. Él es todopoderoso, Él es bondadoso. Mis hermanos, hay un tesoro para que usted pueda conocer al Dios de la Biblia cuando conoce sus atributos. ¿Qué dice Salmo 111:9? Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El pacto de redención hecho por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, no se ha quebrado, no se ha roto, no ha sido cambiado, sigue en cumplimiento ahora en el pacto de obras. Dios es fiel, mis hermanos. Usted tiene un Dios fiel. Este pacto entre Dios y Adán define la comunión con Dios para vivir eternamente. ¡Qué lindo! Ese era el centro, la base de todo ese pacto. Vivir eternamente, vivir para siempre. Ahora, hay que aclarar algo, mis hermanos. No es un pacto entre dos personas del mismo nivel. No es un pacto entre dos personas del mismo rango. No. Porque Dios es infinitamente superior. Dios es soberano y misericordiosamente condescendente con Abraham en realizar ese pacto. ¿Por qué digo todo esto? Porque Él, siendo lo que es, no necesita hacer un pacto, y menos con un hombre. ¿Ustedes creen que Dios es Dios en este momento porque todos estamos aquí? Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Todo necesitamos de Dios. Todo lo necesitamos de Él. Y a veces confundimos las cosas, que pensamos que Él nos necesita. Entonces hacemos el intercambio, ¿verdad? Ahora voy a aprovechar aquí. Señor, ¿tú quieres que yo te siga exaltando? Dame esto que necesito. Mis hermanos, ¿qué dice Hechos capítulo 17?
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros estamos en proceso de levantar un santuario. Por eso a veces hago la corrección, no es templo, es santuario. El templo somos nosotros porque el Espíritu habita en nosotros. Pero esta es la iglesia. Y cuando nos vayamos de aquí, vuelve otra vez a ser cafetería de la escuela. Ahora es iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. Por eso que no hay un lugar, no hay una estructura que pueda encerrar al verdadero Dios. Porque Él es tan inmenso, Él es tan grande, que no puede ser encerrado en un lugar. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y todas las cosas. El pacto que Dios hace con Adán en Génesis no es porque le faltara algo para ser Dios, o porque necesitaba obtener algún beneficio de ese pacto. No, como dicen los niños, no, daddy. Dios es un Dios autosuficiente. ¿Usted entiende el significado de esa palabra? Autosuficiente. Self-sufficient. Mis hermanos, en Génesis 2, el pacto de obras es el medio por el cual Dios lleva a cabo su pacto de redención. Hecho esa introducción, ahora voy a empezar con el sermón. Vamos a mirar, la segunda parte. Vamos a mirar las partes esenciales de este pacto. Que aquí hay más carne todavía. En Génesis 2 vemos una clara estipulación. ¿Cuál es la estipulación de Génesis 2 otra vez, mi hermano? Génesis 2, ¿Cuál es la estipulación aquí? Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Esa es la estipulación. Ese es el acuerdo. Del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Aquí Dios no solamente está enfatizando un mandato de ley, sino que también más adelante vamos a mirar que Él está dando provisión de misericordia. Porque no solamente plantó este árbol, también plantó el árbol que se llama el árbol de la vida. El árbol de vida. No solo plantó el árbol que Él está prohibiendo, sino también el árbol de vida. ¿Qué dice Génesis 3, 22, 24? Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, después que cayó en pecado Adán. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. You cannot come back. Ya no. It's too late. Ya rompiste el acuerdo. Ya dañaste el trato. Ya no tienes solución. Tú no puedes solucionar el asunto. Y Dios pone querubines, pone espadas, justamente para proteger que no alarguen su mano al árbol de la vida. Mis hermanos, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué está hablando Dios a tu corazón en esta mañana? Porque el pacto también elige a Adán como el representante de la humanidad. Así que el que diga creo o no creo en Dios, it doesn't matter. No importa. Porque tú eres también receptor
de lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Porque Adán era la cabeza federal, el representante de toda la humanidad venidera después de él. Hasta Eva cayó en el asunto. Caín, Abel y todos los que siguieron. Ya se dañó todo. El hombre dañó, desobedeció, pecó y por culpa del pecado vino la muerte. Aunque muchas veces el pacto de Dios es con un individuo, como ahora con Adán, Dios siempre alcanza a toda una comunidad. En el pacto con Noé, en el pacto con Abraham, no solamente implicó a ellos de manera individual, sino también a sus hijos, a su familia y a su nación. Alguien podrá, pero ese era para los judíos, pastor, no para los boricuas. Bueno, mis hermanos, estamos hablando que no podemos romper el hilo histórico de la redención. Somos la nueva Israel, somos los hijos de Dios, somos la nueva Israel por fe en Jesucristo. Y por último, nuestro padre también es Abraham por fe en Jesucristo. Den un aplauso al Señor los judíos, no los hebreos. Mis hermanos, en Adán implicó tanto esta situación que alcanzó a Eva, a Caín, a Abel, a toda su parentela directa, así como a toda la humanidad a la cual Adán representa. Los predestinados o no, también están en el asunto, cayeron en la olla. Los elegidos o no, también, todos recibieron la consecuencia de este pacto, todos. Esta generación y la que sigue hasta que Cristo vuelva. ¿Y qué nos da a entender eso? Nos da a entender que los hijos de los creyentes pertenecen al pacto de Dios. No porque son salvos directamente por la salvación tuya, sino porque el pacto que Dios hace con sus hijos, con su remanente, alcanza a sus hijos, su familia y su parentela. Que en su momento ellos deberán confesar a Cristo como su Señor y Salvador, es correcto. Si no confiesan que Cristo es su Señor y Salvador, son violadores del pacto como Adán. Mis hermanos, el pecado de Adán, la cabeza federal, trajo consecuencia universal a toda la humanidad y seguirá así hasta que Cristo vuelva. Romanos capítulo 5, ese mismo, mi hermano. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los peruanos solamente. No. Pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Pero yo no he hecho nada todavía. No importa. Naciste con el pecado y eso es suficiente. Mis hermanos, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. En este pacto también vemos, mis hermanos, señales. Todo pacto tiene señal. Los casados, así no lleven el anillo, no crean que no son casados porque no llevan el anillo. El anillo es solo una señal, es solo un sello. Con anillo o sin anillo, tú sabes que eres un hombre casado. Por lo tanto, en los pactos de Dios también hay una señal, como en el pacto del matrimonio. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios? Los dos árboles que están en medio del huerto del Edén. Aparte del árbol prohibido está el árbol que confirma el mayor bien de Adán si persevera. ¿Qué dice Apocalipsis 2:7, mi hermano? El que tiene oído, oiga que el Espíritu
dice a las iglesias: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida era el sello del pacto de obras, el árbol del conocimiento y del mal. Por eso hablamos de dos árboles. Dios habla del árbol de la vida, y los que perseveran vivirán para siempre, como confirmación que Dios es fiel a su promesa del pacto. Adán tiene que obedecer cada condición de este pacto, y la vida eterna dependía de su obediencia. ¿Qué pasó? Lo dañó todo. No vamos a entrar en todos los detalles del pecado de Adán, pero estamos entrando en lo que significa este pacto de obras. Adán tenía que obedecer todas las condiciones, porque la vida eterna en ese momento dependía de su obediencia. ¿Por qué un Dios omnisciente, que todo lo sabe, puso esa condición sabiendo que Adán iba a caer? Porque si decimos que Dios es omnisciente, no es que la omnisciencia como atributo le vino después de la creación. No, Dios es omnisciente desde siempre. Él existió desde siempre en un presente eterno. No es que Él existe después que todo se crea. Por lo tanto, este Dios omnisciente, que todo lo sabe, puso esa condición sabiendo que Adán iba a caer. Leamos lo que dice Génesis capítulo 1, 26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mis hermanos, ¿por qué Adán desobedeció? Dios lo sabía. Si Dios es omnisciente, realmente Dios lo sabía. Y en esto nos puede ayudar un documento histórico para las iglesias que realmente han profundizado esas doctrinas de tal manera que podamos ver y entender cuál fue la razón. Si Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, por ahí se habla de la inocencia de Adán, por ahí se habla del libre albedrío de Adán. ¿Qué nos dice la Confesión de Westminster? Que es un documento que le recomiendo a todos los cristianos que la lean, porque no es un documento hecho por manos humanas caprichosas o manos humanas con cerebros inteligentes o estudiosos. No. Es un documento hecho porque es extracto de lo que dice la palabra de Dios. Westminster Confession. ¿Qué dice la confesión de Westminster? Escúchelo bien. Con respecto a esta pregunta, si Dios es omnisciente, ¿por qué, sabiendo que Adán iba a caer en pecado o en desobediencia, por qué le da esa condición? Mire lo que dice: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre. Hablando de criaturas animales, por supuesto. Creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud y santidad verdadera, a la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón, capacitados para cumplirla, sin embargo, con la posibilidad de que la transgredieran, dejados a su libre albedrío, que era mutable, cambiante, que no es estable. Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y mientras guardaron este mandamiento fueron felices, gozando de comunión con Dios
y teniendo dominio sobre las criaturas. Mis hermanos, se entiende con Génesis capítulo 1 que hemos leído, más lo que dice la confesión de Westminster, se entiende que Adán, aún siendo creado a imagen y semejanza de Dios, siempre estuvo en la posibilidad de caer. Siempre estuvo en la posibilidad de caer. ¿Por qué? Porque aún recibiendo ciertos atributos de Dios, esos atributos no estaban a la altura de la perfección de Dios. Porque si Adán fue perfecto como es Dios, entonces adoremos a Adán. Él recibió ciertos atributos de Dios, pero no a la altura de perfección de Dios, sino solo semejanza de Dios. Sin embargo, el propósito del pacto de Génesis, que pocos valoran, es que Dios revela su interés de proveer felicidad al hombre. Dios creó a Adán para que sea feliz, para que esté contento todo el tiempo, gozoso todo el tiempo. Dios quería que Adán sea feliz y su obediencia era el medio para la felicidad verdadera de Adán. Solo tenía que obedecer. Así como nosotros somos obedientes, ¿verdad? ¿Por qué le fue tan difícil a Adán? Que aprenda de nosotros que somos obedientes. No de nuestros hijos, porque nuestros hijos son desobedientes. ¿Verdad, mami, daddy? No. Qué desobediente es este niño. ¿Qué dice David Dixon sobre esto? David Dixon es un ministro y un teólogo de la iglesia de Escocia. También una iglesia perseguida en los tiempos de la Inquisición. ¿Qué dice David en su libro Choose Victory Over Error? La victoria verdadera sobre el error. Dice: al hacer un pacto de obras, ojo, escúchalo bien, mi hermano, al hacer un pacto de obras, antes de la caída se abrió una puerta a un mayor grado de felicidad. El pacto no tenía la finalidad primaria de castigar, ni ser una carga, sino la continua seguridad de vivir feliz en comunión con Dios para siempre. Mi hermano, el stop sign, esa señal que dice pare, la lucecita que es color rojo, usted no se la puede pasar. Y la policía lo hizo, la sociedad lo hizo para mantener el orden y para cuidar su vida. No para perjudicar su vida, porque usted sale apurado del trabajo. Ay, no, la luz roja otra vez. Ay, no, el pare. Ya estamos cansados de tantos pares que hay en cada esquina. Mi hermano, no están ahí para dañarle la vida, sino más bien para proteger su vida. Tome de esa misma manera las cosas del Señor. El mandato de Dios a Adán no era para perjudicar su vida, era para darle felicidad constante, permanente y eterna. Pero él desobedeció. Él quebrantó la ley de Dios. Por lo tanto, en última instancia, hablando de de lo esencial del pacto, en última instancia, mis hermanos, quiero decirle que el pacto con Adán se estableció para demostrar la recompensa de gracia y misericordia, que iba a ser solamente ¿con quién? Con Jesucristo nuestro Señor. Ya Adán quebrantó el pacto. Ya no hay vuelta atrás por su propia cuenta. Ya él no puede reparar ese asunto. Por las mejores obras que haga, no puede reparar el asunto. Ya la espada está dando vuelta en el jardín del Edén. Ya los querubines están ahí, porque él no puede volver por sus propios medios. Era para que Dios demostrara su gracia y su misericordia solo en el Señor Jesucristo. El segundo Adán. Bendito eres, Señor. Así como el pacto de obras fue hecho con el primer Adán, así también el pacto de gracia es establecido con el segundo Adán, Jesucristo.
Así como Adán fue requerido obedecer perfectamente el pacto de obras, así también Cristo fue requerido obedecer perfectamente el pacto de gracia con su propia vida. Así como las promesas de vida fue hecho a través de Adán y a todos a quien él representa si obedecía, así también la promesa de vida eterna fue hecha a través de Jesucristo para todos los que creen en él. Así como Adán desobedeció y eso alcanzó a toda la humanidad, así también Cristo, que obedeció perfectamente, alcanza a todos los que creen en él. Denle un aplauso al Señor, alégrese, mi hermano. ¿Dónde está el amén? Aleluya, gloria a Dios, bendito eres, Señor. O solamente cuando cantamos decimos gloria a Dios, aleluya. Hermano, es palabra de Dios. Es revelación de Dios en este momento para cada uno de nosotros. Porque ese Elohim, ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, entra en un pacto con Adán, la cabeza federal de la humanidad. Pero ¿sabe qué pasó? Falló. La cabeza falló. El representante de la humanidad falló. Realmente alguien en este mundo podría alegar que Dios es injusto por haber escogido a Adán, quien nos trajo a la muerte. Bueno, así piensan algunos líderes de otros grupos religiosos. Yo tuve la oportunidad de reunirme con un rabino en Orlando, en una sinagoga. Tenía una tarea que hacer de parte del seminario donde estaba estudiando, de ir a conversar con un líder de otra religión que no sea cristiana, para ver qué opinan ellos con respecto a la salvación. Y conversando, fue una experiencia linda porque entramos, la sinagoga, ¿verdad? A un lado todas las mujeres, a otro lado todos los hombres. Me impactó muchísimo porque hasta los niños participaban. Los niños se acercaban arriba, abrían, ¿verdad? Como una repisa, ellos sacaban el Torá, desenrollaban, leían los libros sobre todo los profetas, y hablaban, pero como cantando. Ahí no había guitarra, no había ningún instrumento. Solamente, es más, me pusieron también la gorrita esa, porque sin esa gorrita no podía entrar al santuario. Bueno, me sentí un judío. Y me trataron muy bien. Y al final todos los hombres tenían que pasar a un hall donde había que conversar. Y bueno, antes de entrar a conversar con el rabino, el hall estaba lleno de botellas de vino. Y bueno, ¡qué felicidad! Y después pasamos donde el rabino y comenzamos a conversar. Pero dice: Carlos, ¿pero tú por qué me echas la culpa de lo que hizo Adán? Yo no tengo que ver nada con Adán. Ese es el problema de él. A mí llámame pecador, porque yo le dije que como cristianos creemos que todos hemos nacido con el pecado, heredados de Adán. Y por lo tanto no hay uno, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y él me dice: un momento, eso dirá tu religión, pero a mí no me puedes llamar pecador porque tú no me has visto pecando. Y además, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? ¿Se dan cuenta? Bueno, que sigan pensando así. Pero nosotros creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y nosotros en esta mañana estamos confesando que Elohim, el Dios soberano, el Dios omnipotente, entra en un pacto con Adán. Y como él falla, toda la humanidad acarrea esa desgracia. Por eso la pregunta era: ¿quién puede alegar que Dios es injusto de escoger a Adán, quien nos trajo la muerte? Bueno, yo diría también entonces: es injusto que Dios escogiera a Jesucristo para traernos vida eterna. ¿Por qué solamente queremos una parte y siempre estamos wrestling, ¿verdad?, con ese Dios que hace como quiere, cuando quiere y lo que quiere? ¿Qué dice Isaías 46 del 9 al 10? Acordaos de las cosas de antaño pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Y nosotros qué decimos? No, tú no vas a hacer todo lo que tú quieres. No, haz lo que yo quiero. Para eso vengo aquí. Para eso estoy orando de rodillas, ya me está doliendo las rodillas. Haz lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Mis hermanos, sabemos que el Señor se agrada de que sus hijos vengan en oración a presentarle sus necesidades. Pero recuerda que al final de todo se hará siempre la voluntad de Él. La voluntad de Él. ¿Sabe qué? Si pensamos así, de acuerdo a las Escrituras, habrá más paz en nuestros corazones. Porque si pensamos lo contrario, nuestros corazones van a comenzar a dudar. ¿Será que yo estoy creyendo en un Dios real? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que he hecho algo malo que Dios me está castigando? Porque muchas veces cuando nosotros queremos que Dios haga a nuestra manera y no sucede, empezamos a dudar de nuestra fe en el Señor. Es mejor pensar, Señor, haz lo que te da la gana en mi vida. Yo estoy aquí, por último, tú me creaste, tú decidiste que naciera un 2 de julio, no, todavía no digo el año, un 2 de julio, llévame cuando tú quieras, Señor. Yo estoy listo. Eso sí, voy a cuidarme, por supuesto, pero a final de cuentas, se hace tu voluntad, llévame cuando tú quieras. Gloria a Dios. Y así duermo en paz, tranquilo, me cuido, ¿verdad? Por supuesto, como bien, duermo bien, me cuido, pero a final de cuentas, todo está en las manos de Dios. Todo lo que pasa, pasa por un propósito. Hoy no lo entendemos, pero te aseguro que mañana lo entenderás y habrá paz en tu corazón. Amén. Sé que han venido desde Miami por la voluntad de Dios. Amén. Miami people. Amén. Qué lindo. El hombre que no conoce al Dios verdadero, el hombre que no está bajo el Espíritu Santo, siempre va a juzgar a Dios de la libertad que Él tiene de elegir y de hacer como a Él le place. Dios es soberano, mis hermanos. ¿Saben lo que significa soberano? La Biblia relata la palabra soberano miles de veces. ¿Y qué es soberano? Soberano, independiente. Nadie tiene que dictarle lo que Él tiene que hacer. La decisión la toma Él como Él quiere. Es soberano, es omnipotente. ¿Quién más potente que Dios? Dios pone las condiciones y todo lo que hace, lo hace bien. Aunque para nosotros parezca que no está bien. Dios le dijo a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Murió espiritualmente, de manera inmediata. Pero también le llegaría la muerte física de manera gradual. La gente puede negar este pacto del que estamos hablando el día de hoy. La gente puede negar este pacto, puede repudiar este pacto, la gente puede despreciar este pacto, pero lo que no pueden hacer es deshacerse de este pacto y no pueden anularlo. Aquí está el pacto hasta que Cristo vuelva. Porque cuando Cristo vuelva ya no necesitaremos las Escrituras. Ya no me necesitarán a mí. Thank you, Lord, para darme ya el retiro. Ya no me necesitarán. Estaremos en la presencia del Señor de señores, Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, que solo a Él adoraremos 24 horas, 7 días a la semana, con cuerpos glorificados, porque necesitamos cuerpos glorificados para adorar a Dios 24/7. Mis hermanos, las Escrituras nos muestran que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Sí, todos. Y si nos declaran justos, es
solo, únicamente a los que están en Cristo. Y no por sus propias obras, sino por las obras que hizo Cristo. Y los demás serán culpables porque siguen declarando lo que Adán hizo. Son quebrantadores del pacto. Y por lo tanto culpables que se han quedado con la herencia de Adán sin solución. Al fallar en esas obras perfectas, ya no pueden recibir una recompensa de Dios, la vida eterna, sino que necesitan de que otro la gane por él, que es Cristo, por lo que nosotros llamamos ese pacto de gracia, que veremos el próximo domingo. ¿Se dan cuenta? Ya no hay marcha atrás por tus propias cuentas. Necesitas que alguien lo haga por ti. Porque por más que tú quieras hacerlo, por más que digas que pastor, yo soy buen vecino, yo no hago daño a nadie, yo no mato a nadie, yo no hago daño a nadie, no mato a nadie, no importa, it doesn't matter, no se trata de eso. Se trata de perfección. Y el único perfecto es Jesucristo. Por eso voy a cerrar, mis hermanos. Porque ¿qué hacemos con todo esto que estamos oyendo y que estamos leyendo a través de estas escrituras? ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a hablar a los creyentes primero. ¿Qué hacemos? El pacto de obra nos recuerda nuestro origen. No nos olvidemos nuestro origen. Nuestro origen es en Génesis 2, versículos 16 y 17. Ese es nuestro origen. ¿Qué más nos recuerda el pacto de obras? Nos recuerda que así hagamos las mejores obras piadosas. Nada puede adherirse a nuestra salvación. Las obras que tú haces no son para aumentar tu salvación, ya que has creído en Cristo. Son para hacerte crecer en santificación, que son dos cosas diferentes. Isaías 64:6, para los que pensamos que nuestras obras son obras que Dios está enamorado de nosotros por nuestras obras. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras obras, las mejores que podamos hacer, son como trapos de inmundicia para el Señor. Hermano, ¿eso quiere decir que no lo hagamos? Déjenme explicarle. Primero, ¿por qué son trapos de inmundicia cualquier obra que hagamos como creyentes? Porque la mancha del pecado permanece en nuestro corazón. Solo Cristo era sin mancha, sin pecado. Nosotros todavía la llevamos. Razón número 1, por la cual nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Primero, porque la mancha del pecado permanece en nuestro corazón. Y segundo, que solo la obra de la cruz de Cristo nos hace justos delante de Dios. Amén. Solamente las obras de Cristo nos hacen justos delante de Dios. Mi hermano, el pacto de obras nos recuerda de la caída y nos recuerda de la verdad de la gracia en Cristo. Nos enseña que todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas y se cumplen en Jesucristo, el segundo Adán. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor esta mañana. Usted está muy quietecito en el día de hoy. Mis hermanos, en Cristo no solamente somos hijos de Dios. En Cristo somos la iglesia. En Cristo somos la iglesia. Somos la novia del Cordero que está siendo santificada por su Espíritu para el día de la boda. Para el día de la boda será el gran día de la boda del Cordero. Y nosotros somos la novia del Cordero. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana Dios nos dice, como le dijo al pueblo de Éxodo, I am your God. Yo soy tu Dios. ¿Y qué más dice? You are my people. Tú eres mi pueblo. Esta mañana el Señor nos dice que es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Un pueblo lleno de gracia, de su amor y de su misericordia. Por lo tanto, la gracia, el amor y la misericordia están sobre el pueblo de Dios. Camine confiado.
Mi hermana, así usted se haya dañado el dedito de ese pie, camine confiada que Dios la ama y la misericordia de Dios está sobre usted. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Entonces, ¿qué hay de mis obras? Pastor, entonces no hago nada. No, cuidado con equivocar. Cuidado con malinterpretar la gracia de Dios. ¿Qué hago entonces? No hago nada. Si usted me está diciendo que yo soy como un trapo de inmundicia, yo no he dicho que tú eres como un trapo de inmundicia. He dicho tus obras y he explicado por qué. Pero sí tenemos que hacer obras. Claro que sí. ¿Dónde está nuestro testimonio si somos cristianos? Nuestras obras hablan de nuestra fe. Por lo tanto, las obras del creyente, entendamos qué significa. Son el resultado de un corazón agradecido y que debe actuar por convicción a la palabra de Dios. Son resultados de nuestro corazón agradecido. Las obras que agradan a Dios siempre son el resultado de un corazón agradecido. Las obras que agradan a Dios no son las que hacemos para aumentar la salvación, porque si no la pudimos producir, menos la vamos a aumentar. La salvación no se aumenta, porque la salvación solamente la da Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, en esta mañana, pueblo de Dios, lo que hables, escúchamelo bien, lo que hables, lo que pienses, lo que hagas, que revele a Cristo día y noche, en cualquier lugar, como testimonio que somos hijos de Dios. Por favor, sí. ¿Quieren que me arrodille para pedírselo? Por favor, lo hago, serio, lo hago. Lo que hablemos, lo que hagamos, lo que pensemos, que refleje realmente que somos hijos de Dios. Que Cristo ha pagado por nuestras culpas como testimonio de que somos del pueblo de Dios. Y usted y yo, ¿qué le podemos decir a los que no han recibido a Cristo todavía? Usted y yo, ¿qué le podemos decir a los inconversos? A los que son nuestros amigos, pero todavía son inconversos. Tenemos familiares que todavía son inconversos. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le puede enseñar el pacto de obras a ellos? Enseñarles que la cabeza del pacto quebrantó el pacto y que la culpa trascendió a toda la humanidad de todas las generaciones. Podemos decirle que en ese pacto se muestra que están muertos espiritualmente. Todos aquellos que no tienen comunión con el verdadero Dios a través de Jesucristo están muertos espiritualmente, a la espera de la muerte física. Y si no aceptan lo que nosotros le decimos, léanle Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ellos nos podrán decir: pero yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito creer en Cristo, porque yo soy buena persona, yo no hago daño a nadie, no he hecho mal a nadie. Pero ¿qué dice la palabra? Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dile: lee los 10 mandamientos. ¿Cómo te sientes después que lo lees? Ay, más culpable que cualquiera. La ley no la dio Dios para que tengamos que obedecerla al pie de la letra. ¿Saben por qué? Porque no la podemos hacer. Ajá. Dígame quién tiene los 10 puntos ahora mismo para darle un diploma. No la podemos cumplir. Por lo tanto, ¿sabe para qué Dios nos dio la ley? Para que entendiéramos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador en nuestras vidas, porque si no, somos papas fritas. Mis hermanos, mis hermanas, hay que decirles a ellos que llevan la mancha del pecado, que origina todos los pecados que cometen diariamente, y con eso están aumentando su culpa. Hay que decírselos. Hay que decirles que el Señor nunca retiró su demanda de la perfecta obediencia. Así que o obedeces perfectamente por tu cuenta para que seas salvo, o aceptas a Cristo
que sus obras sí fueron perfectas. You got two options. O lo haces por tu cuenta y vas a perder tu tiempo porque no lo vas a lograr. O aceptas a Cristo, que Él pagó por todos tus pecados. Si Dios confinó a Adán a la muerte con un solo punto del pacto, ¿qué piensan hacer ellos sin Cristo con el resto de las demandas que Dios les presenta en las Escrituras? ¿Qué piensan hacer con Gálatas? Mi hermano, Gálatas, el que sigue, por favor. Si esto es así, dice Pablo, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? ¿Está la ley en contra de las promesas de Dios? No, hay que saber qué significado tiene la ley. De ninguna manera, dice Pablo. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Si la ley de Dios te da vida, entonces no necesitamos a Cristo. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía. Reina Valera dice nuestro ayo. ¿Es nuestra guía para qué? Encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe en Él. Mi hermano, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no están escritos con el único propósito de que la cumplamos al pie de la letra perfectamente. La ley de Dios está allí para hacernos ver nuestro pecado y conducirnos a Cristo rápidamente. Amén. Bendito es el Señor. No es suficiente el esfuerzo de ellos y nuestro esfuerzo de vivir una vida decente. No es suficiente. Es nuestra fe en Jesucristo que nos da esa seguridad. Así que esta mañana, para los que están en Facebook ahora mismo conectados, para aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo te ofrece a Cristo en esta mañana. La salvación está disponible para ti, para cualquiera que se arrepienta, y aún para el peor de los pecadores. Y no a través de las obras del hombre, sino a través de la fe en Cristo, quien obró de manera perfecta y nunca falló y fue un Dios sin pecado. Mis hermanos, yo sé que este tipo de temas bíblicos, más que emocionarnos, nos dejan pensando. Y claro que sí, ni se imaginan al momento de preparar este mensaje cuánto me ha costado estar en ese momento con el Señor, tratando de entender cada punto de la cual su palabra nos muestra. Mi hermano, esta es la base de nuestra seguridad de ser cristianos. No olvide su origen. No olvide su origen, para que cuando camine en comunión con Dios, no camine en una comunión falsa, equivocada o errónea, sino camine en una comunión verdadera con ese Dios de gracia y de amor, que ha mandado a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana. Grande, mi hermano, grande en esta mañana. Solo Dios merece toda la alabanza y la gloria. Vamos a tener ahora nuestro tiempo. Yo sé que el frío también nos enfría, ¿verdad? Así que vamos a tener nuestro tiempo también de café, nuestro tiempo de gozarnos. Sigamos adelante en el Señor. Si hay alguien que realmente está teniendo alguna duda de lo que en esta iglesia se enseña, háganme saber, conversemos, abramos juntos la Biblia y podamos mirar no solo un versículo, sino, si es posible, toda la Biblia completa, para que podamos entenderla en toda su plenitud. Amén. Así que vamos a ponernos de pie para salir de este lugar, para orar igualmente y entregar todas nuestras cargas al Señor. Vamos a poner el fondo, mi hermano, de música de la oración, si es posible, de la oración. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, aquí estamos, Señor.
Tú has permitido que en esta mañana, en esa verdad de tu palabra, que dice que Dios da el querer y el hacer, y así lo tomamos. Algunos han venido desde lejos, como desde Miami, otros de cerca. Muchos, Señor, quizás despertaron esta mañana y sus cuerpos de repente no tenían ganas de venir a adorarte, ya sea en este o en otro lugar. Pero aquí estamos. Tu Espíritu nos ha traído a este lugar y nos ha permitido que como iglesia seamos fieles a tu palabra, seamos fieles a tu verdad. No nos apartes, Señor, de tu luz. No nos apartes de lo que tu palabra nos revela y nos muestra. Permítenos gozarnos. Permítenos, Señor, también que nuestros sentimientos sean tocados por lo que aquí escuchamos. Tú eres soberano, tú eres un Dios grande, un Dios bueno. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra rebeldía. Si hay alguien en este momento que quiera reencontrarse con el Señor, este es el tiempo. Y si hay alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día. Con todo lo que el Señor nos muestra, está hablando a tu corazón. Por eso oramos que el Espíritu de Dios en este momento mueva y toque tu pensamiento, que te haga reconocer que solo en Cristo hay perdón, salvación y vida eterna, y que sin Cristo solo espera el eterno sufrimiento que fue a causa de la desobediencia de Adán y que todos han heredado. Señor, si hay alguien en este lugar que quiere recibir a Cristo en su corazón porque ha entendido que solo en Él tiene salvación y vida eterna, que solo en Él tiene salvación y vida eterna, levante su mano para que reciba en esta mañana al Señor. Así de simple. Arrepiéntete. Dile: Señor, perdona mis pecados. Hoy he comprendido. Dile así: yo simplemente estoy tratando de repetir palabras, pero el Señor sabe escuchar hasta las palabras más simples, pero que sean sinceras. Si realmente tu corazón está siendo abierto por ese Santo Espíritu, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Y de ahora en adelante ya no eres una creación de Dios, no eres solo una criatura, sino que eres hijo de Dios. Y de ahora en adelante, si Dios te ha traído a esta iglesia, este será el lugar para que sigas creciendo y sigas conociendo más de tu Señor y Salvador, y tu vida también sea testimonio del poder de Dios y el poder del Evangelio. Gracias, Señor, te damos. Bendito eres. Cuídanos en el resto de la semana. Guíanos en el resto de la semana. Haznos humildes delante de ti. Haznos obedientes delante de ti, Señor. Muestra en nosotros también ese amor verdadero. Que cada obra que hagamos sea el resultado de nuestro corazón agradecido. Y que de ahora en adelante digamos: Señor, gracias por revelarte a mi vida. Ayúdame a caminar como tú quieres que camine. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso grande al Señor. Damos gracias al Señor. Así que, mis hermanos, a celebrar todos juntos. Sírvanse un café en compañía, en hermandad, en amistad. Así que seguimos adelante. Gloria a Dios. Heidi.